Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Hoy tengo como propuesta hacer algo diferente y es que vamos a estar mezclando una vez más dos ingredientes que yo estoy intentando relacionarlos y siempre llevarlos en conjunto, que es la odontología y mi país, Cuba. Se me ocurre desarrollar ciertas y determinadas temáticas para yo, como profesional, documentarles o exponerles realmente cómo fluyen dentro de la isla. Por eso los invito, primero que nada, antes de comenzar con este contenido, a realizar el siguiente ejercicio. De las temáticas que yo hable, la explicación que les muestre o que les exponga o que les comparta de cómo funciona aquí dentro de Cuba, usted desde su país de origen me va a dejar en la parte de los comentarios cómo se desenvuelve esta temática donde ustedes residen. Así que dicho todo esto, comencemos. Como pueden ver, hoy para realizar este material decidimos salir para la calle y mostrar un poco más, que no sea nosotros sentados frente a la cámara. Y si quieren conocer un poquitico más de Cuba, de su realidad, de sus actualidades, los invito a que visiten mi canal principal, Jonix Dose, que ahí van a tener más material para aquella persona que le interese. Entonces, ¿por qué estamos en la calle hoy? Porque vamos a hablar un poco sobre la pasta que utilizan los cubanos, los cepillos, la manera de cepillarse, las enfermedades principales bucodentales que afectan al cubano hoy en día y otras tantas realidades más que vamos a sentarnos a dialogar por ahí. Así que primero que nada vamos a hacer la visita de algunas tiendas en búsqueda de estos productos. Vamos a ponernos cómodos, estoy aquí sentado prácticamente en la calle para hablar de estos productos al mismo tiempo, tanto de la pasta dental como del cepillo dental que comúnmente utiliza aquel cubano. Lo primero que puedo decirles es que los que mayormente o comúnmente utiliza son los que están acorde a su posibilidad o acorde a aquella persona que viajó del exterior y le pudo regalar un cepillo o una pasta. Aquí, en dependencia de la posibilidad o del bolsillo que tiene cada cual, saben, es una realidad. Uno tiene que acostumbrarse a ajustarse al plan. Verdaderamente no todos tienen la posibilidad ni el dinero para comprar una pasta de una marca cara, ni mucho menos un cepillo. Entonces, básicamente se trata de eso, de lo que pueda conseguir, del dinero que tenga para poder comprarse un cepillo, porque eso también es una realidad. No se crean que aquí, independientemente de que como que el cubano no tiene esa responsabilidad o no tiene eso en sus notas mentales, al mismo tiempo hay que incluir ese factor de que como mismo, por ejemplo, el cepillo dental no lo pueden cambiar cada 3 meses, dicen, oye, quizás no tengas dinero para que cuando pasen 3 meses y el cepillo ya haya dejado de cumplir su función, volverme a comprar uno. Entonces, debido a eso, creo que dentro de Cuba es uno de los factores por los cuales puede pasar prácticamente un año y pueden seguir con el mismo cepillo dental. Es por esto que debido a ello, entre otros factores más, entre otras aristas, aquí uno no puede seguir como una línea, ¿saben? No como en otros países que normalmente dicen, oye, voy a seguir la línea de Colgate o de Oral-B y el cepillo y la pasta dental mía van a ser de esas marcas. No, eso aquí es un poco difícil y verdaderamente es simplemente ajustarse a lo que tienen o a lo que pueden conseguir. Si me preguntan el caso de estos productos en cuanto a la producción nacional, sí, aquí te puedes encontrar en algunas tiendas del estado cepillos de producción nacional. Creo que hay una que es de marca Cepil, pero bueno, no pienso hablar ni exponer datos que no tengo certeza. Y en cuanto a la pasta dental, una que sí recuerdo que se producía mucho aquí, que más nunca la vi, que la distribuían a través de algo que existe aquí que se llama Libreta de Abastecimientos y las Bodegas, era la pasta de marca Perla, una pasta que verdaderamente era un tanto desagradable, no tenía mucho flúor y básicamente no cumplía mucha función a la hora de usted utilizarla, pero era lo que el cubano tenía para resolver. Entre otras, porque creo que la Dentifresh, no sé si era de aquí de Cuba, era otra que también se utilizaba. Y bueno, ya de un tiempo para acá, hay algunos cubanos que van a una tienda ya sea en moneda nacional o en algunos establecimientos donde es necesario pagar con monedas extranjeras como el dólar y el euro, donde compran pastas como Colgate, también el cepillo dental, entre otras marcas reconocidas a nivel mundial. Sin mencionar el hecho que estas marcas comúnmente aquí no existe una distribuidora internacional, oficial, básicamente son cubanos o
extranjeros que tienen sus negocios aquí van a otros países, compran otros productos de aseo como la pasta y el cepillo, las traen para acá para Cuba y las revenden. Bueno, si podemos hablar de precios, porque sí, no puedo enfocarme en algunas marcas que quizás no te encuentres. Voy a mencionar una tradicional que usted mismo conoce, la Colgate. Cuando usted va a uno de estos establecimientos, precisamente de alguien que viene aquí con su negocio a invertir y a vender productos de aseos importados desde otro país, puedes encontrarte precios de esta misma pasta entre 2.000 hasta 3.000 hasta 4.000 pesos cubanos, que por aquí voy a poner la conversión de lo que cuesta básicamente en monedas extranjeras como el dólar y el euro, sí, en el mercado informal. Y lo mismo pasa con los cepillos, que bueno, básicamente aquí uno compra como ese pack que trae como 4 cepillos. Dicho todo esto, creo haber abarcado todo lo relacionado con la odontología y con productos como la pasta dental y el cepillo dentro de Cuba. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que no mencioné, deposítenlo en la cajita de comentarios. Ahora los voy a invitar a que visiten junto conmigo un lugar bien peculiar y bien especial relacionado con la odontología dentro de la ciudad de La Habana. En los próximos minutos quiero mostrarles algo bien interesante relacionado con la odontología, y es nada más y nada menos que la escuela o la facultad formadora de los odontólogos aquí en la ciudad de La Habana. Bueno, les voy a hablar en base a lo que yo recuerdo cuando yo estudié. No sé si en la actualidad sigue funcionando así, pero aquí estamos frente a lo que en el ayer fue conocido como la escuela de veterinaria, que después de varios años se convirtió en una sede de la facultad de estomatología. Les cuento, al menos cuando yo estaba estudiando, cuando uno comienza los 5 años de la carrera a estudiarlo para después graduarse, en este edificio que les estoy mostrando era donde se cursaba o donde se impartían las clases las personas que se encontraban en primer y segundo año de la carrera. Y por eso ese edificio cumple ahora esa función. Claro que al lado de ese mismo edificio se encuentra la clínica veterinaria de Carlos III. Miren aquí como la gente trae sus perritos. Y en el ayer, como les mencioné, los veterinarios se graduaron en ese edificio. Entonces ahora, aquí mismo, en una calle conocida como Salvador Allende o como Carlos III, vamos a movernos a la sede principal, ¿saben? Al edificio o la facultad principal de estomatología o de odontología. Puedo decirles que esta era mi rutina diaria todos los días, porque cuando ya llegabas al tercer año de la carrera era que tenías que moverte para la facultad para hacer la parte de las prácticas, de la clínica, adiestrarte, atender a tus primeros pacientes. Incluso cuando estabas en primer y segundo año dando las clases aquí, habían turnos o asignaturas que tenías que subir hasta esta sede principal que les voy a mostrar a continuación y esperar para dar la clase ahí. Y bueno, después de unos cuantos metros, prácticamente terminando esta avenida Salvador Allende o calle Carlos III, llegamos al edificio en cuestión. La escuela de los dentistas o de los odontólogos o de los estomatólogos aquí en Cuba. Ay, gente, qué recuerdos cada vez que paso por aquí, la verdad. Y puedo decirles que existe otra facultad que se encuentra para un municipio dentro de la ciudad de La Habana, conocido como Playa, que es la Facultad de Girón. Pero bueno, al menos en esta parte de la ciudad, esta viene siendo como que la más principal, la más conocida, que bueno, fue fundada en el año 1900. Y para aquellas personas que quieran buscar un poco de información, es la que se conoce como la Facultad Raúl González Sánchez. Aquí tienen una vista más céntrica. Eso es normal desde que yo estudié aquí. Hay veces que la entrada principal está cerrada y se entra por el parqueo. Hay veces que la entrada principal está abierta.
Ok, luego de mostrarles todos estos detallitos, en plan el tipo de cepillo que utiliza el cubano, de acuerdo a su posibilidad, como mismo pasa con la pasta dental, los tipos de marcas que existen, una institución o una edificación súper importante dentro de la isla relacionada con la odontología, que es una de sus facultades, vamos a exponer otras cosas que también guardan relación con la odontología y también con los cubanos, más en específico con el país de Cuba. Primero, los problemas dentales que azotan principalmente a el cubano cuando se sienta en un sillón odontológico y es atendido por un profesional. Primero que nada, es necesario hablar de las caries. Sí, porque aquí en Cuba el cubano es muy adicto. Bueno, puedo decirlo hasta cierto punto, pero es muy consumidor de alimentos con azúcares, de alimentos azucarados, de bebidas azucaradas. Es muy fanático a tomar el refresco, a comer muchos dulces, caramelos y al tener esta dieta cariogénica, evidentemente uno de los problemas principales odontológicos que mantiene el cubano dentro de Cuba es la caries dental. Por supuesto, puedo mencionarles otras más, pero creo que esta es la principal y no solo de los cubanos, sino mayormente de muchas personas alrededor del mundo. También enfermedades periodontales debido a un mal cepillado y al no cepillarse correctamente al menos las 4 veces al día. Creo que el cubano por lo general trata de cepillarse si acaso una vez. Y sí, esto aunque usted no lo crea es algo real. Y más quiero enfocarme en este aspecto con aquellas personas que tienen que trabajar, ¿saben? Que tienen que estar alrededor de 8 horas laborales. Muchos se llevan el cepillo para su trabajo, para luego de almuerzo cepillarse los dientes, pero otros simplemente se cepillan por la mañana y si acaso, se cepillan en el horario de la noche antes de acostarse. Bien, es un problema muy difícil en el cual el odontólogo dentro de Cuba tiene que trabajar muchísimo para que el cubano tenga una higiene bucal y esté al pendiente de su cepillado y de sus dientes. Evidentemente, al padecer mayormente de enfermedades dentobucales como la caries dental, puedes encontrarte con muchos pacientes que se descuidaron, al tener un dolor no acuden al odontólogo y simplemente al sentarse en el sillón te puedes encontrar con muchos de ellos con ya dientes periodónticos, dientes que ya están prácticamente destruidos y en algunos casos, porque siempre el odontólogo va a hacer todo lo posible por salvar el diente, hay que realizar la extracción dentaria. De hecho, relacionado con esto, quiero pasar a otro aspecto que también guarda relación y son como que los remedios, sobre todo caseros, que utilizan los cubanos ante cualquier situación bucodental. Créanme cuando les digo que muchos prefieren hacer esto antes que sentarse en un sillón y que el areador pase por ellos. Bueno, me gustaría hablar de el primero de ellos, que como tal no es nada casero, simplemente es como una estrategia que toman muchas personas, incluyendo en su gran mayoría jóvenes, ante una situación determinada como una pérdida dental o una enfermedad bucodental. Puedo decirles que de un tiempo para acá me he dado cuenta caminando por las calles y haciendo mis quehaceres, mis responsabilidades y también creando contenido para mi canal principal, que hay muchas personas que ya una vez pasado esa pandemia terrible que vivimos por allá por el año 2020, todavía tienen puestos nasobucos. Y ahora les voy a explicar el porqué. ¿Quién iba a decir que el nasobuco iba a ser tan importante en la vida del ser humano en estos tiempos, cuando uno de los primeros profesionales que siempre lo usamos y siempre tuvimos su conocimiento somos precisamente nosotros los odontólogos, porque es un medio de protección para atender a nuestros pacientes? Como les dije, este se hizo bien popular con el tema de la pandemia y ahora en la actualidad, a menos en Cuba, pero sé que también en parte del mundo, muchos lo utilizan cuando tienen alguna enfermedad respiratoria, cuando tienen algún virus, algún catarro, algún resfriado. Pero aquí en Cuba puedo decirles que muchos, ante alguna pérdida dental, aquellos jóvenes que necesitan prótesis, que están prácticamente desdentados y no tienen esa posibilidad para pagar una, se colocan este nasobuco a modo de, digamos, maquillar su rostro para que cuando sonrían o estén hablando con alguien, la persona no se percate de ellos. Sí, en parte pienso que es algo de complejo y algo que hasta cierto punto puedo entender debido a la situación que están pasando por el simple hecho de no tener el dinero, la solvencia económica para pagar una prótesis dental, o simplemente porque tienen miedo y no quieren sentarse en el sillón odontológico. ¿Para qué hablar de los remedios caseros odontológicos dentro de Cuba? Vaya, podemos hacer un video entero sobre eso, así que si les parece bien, dejen su me gusta y pongan en los comentarios sí,
quiero un video de los remedios caseros. Lo mismo que si mastican un ajo para el dolor de muelas, que utilizan para un supuesto blanqueamiento dental ingredientes como el bicarbonato, el carbón, la sal, sí, frotárselo ahí para que de cierta forma le traiga ese color blanquecino ideal que tantas personas anhelan en sus dientes. Como mismo utilizan enjuagues caseros, que yo en lo personal no estoy para nada en contra de la medicina natural y tradicional, algo que al menos aquí en Cuba se utiliza un montón y para los problemas bucodentales, súper recomendado. De hecho, creo que próximamente voy a traerles un video de eso que me lo van a agradecer un montón y se van a ahorrar un dinerito en ir al odontólogo con cosas que usted realmente puede solucionar con hierbas medicinales y demás. Y bueno, después de esta charla de hablarles un poquito sobre cómo fluyen los temas odontológicos dentro de Cuba, damos por concluido este video por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta especie de vlog. Saben, tenía ganas de hacer algo así que uniera estos dos temas completamente diferentes y este es el resultado. Espero que les haya gustado. Espero que, no sé, si quieren otros vlogs así, que me dejen su apoyo en la parte de los comentarios, con sus sugerencias. También que dejen su me gusta, que compartan el video con amigos, que hypeen el video, que se suscriban. Y nada, de esta manera me despido y no olvides como siempre cepillarte las 4 veces del día. Hasta la próxima.